Amados hermanos, en la fe de nuestro amado Maestro Cristo Jesús, paz a vosotros. Pues vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, porque el sábado es el día en el que se alimenta el ser interior y se alimenta de las cosas que dice la Escritura que Dios preparó para los que le aman. Seguramente esta parábola que vamos a ver ustedes la han analizado muchas veces, pero la intención, hermanos, del sábado y de las leyes de Dios, así como todo el conocimiento, decía la Escritura, y las repetirás, ¿se acuerdan? Deuteronomio dice, y las vas a repetir, y las vamos a repetir porque hoy escuchamos que el ser humano, hermanos, tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no nos las repiten? Así es, cosas tan simples como qué estudiamos en la primaria, si hoy nos preguntaran a muchos de nosotros, recordamos el qué, hermanos, el 10, porque si no lo practicamos se olvida. Así que vamos a recordar en Ezequiel 37, del versículo 1 al 14, una parábola que, ¿cómo se llama? Ya hasta se han de saber estos textos. ¿La parábola de qué? De los huesos secos, así es. Así que acompáñenme, hermanos, vamos a entrar en este terreno hermoso y maravilloso que siempre yo, de manera muy respetuosa, le llamo la mente de Dios, porque hablando de lo que hoy estudiamos, hermanos, es de ahí de donde sale todo este conocimiento. Nosotros somos solo bocinas que repetimos a través de los textos y del conocimiento que nos comparte a través de su Hijo y sus profetas, lo que nos quiere enseñar. Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer del verso 1 al verso 14, por favor. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y nos vamos a reunir en el versículo ¿qué? En el versículo 14, muy bien. Así que dice así, amados hermanos, la bondadosa palabra de nuestro Dios. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, agradezco su atención, su cooperación, su apoyo, y vamos a entrar en este terreno en donde nuestro Dios explica en la misma parábola y dice, ¿quiénes son esos huesos? Dice, estos son el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué usar los huesos? ¿Qué importancia tienen los huesos en el hombre, hermanos?
¿Qué producen los huesos? De entrada, ¿cuántos huesos tenemos? Muy bien, 206. Más o menos porque algunas personas tienen algunas mutaciones, ¿verdad? Algunos 6 dedos, cosas así, pero 206 es el estándar. Hay huesos, hermanos, largos, cortos, cúbicos, planos, y nos vamos a enfocar en uno. Esos huesos son los largos, que contienen 2 tipos de médulas: la médula amarilla, que en su generalidad es grasa, y la médula roja, que tiene una particularidad muy importante: producen sangre. Los huesos largos en la médula roja producen sangre. ¿Qué hay en la sangre? Vamos a ver Levítico 11, para que vayamos recordando lo que ustedes ya saben. Dice Levítico, ¿qué les dije? 11, vamos a Levítico 11. Y ahí es Levítico 17. Levítico 17, 11. Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Entonces, ¿en dónde está la vida? ¿Qué pasa si un hueso está seco? Ya no va a producir vida. ¿Pero por qué se seca un hueso? ¿Cuál es la razón de que se seque un hueso, hermanos? Una de las circunstancias es osteoporosis, ¿verdad? Pero en realidad la osteoporosis no es más que un debilitamiento, hermanos, del hueso, pero sigue produciendo, hermanos, la médula roja, sangre. Una de las causas por las cuales hay una malformación y empieza a afectarse la producción de sangre es una enfermedad que se llama leucemia, que los glóbulos blancos se empiezan a malformar, hermanos, y entonces empieza a haber una caída y el individuo empieza a entrar en un terreno peligroso en el cual puede perder la vida. Pero no vamos a entrar en eso, solamente lo pongo como un ejemplo porque la Biblia no está escrita al azar, hermanos. Aunque los conceptos son sencillos, se escribieron para personas con capacidades como un pueblo que era, hermanos, de pastores, pero esta palabra bien analizada la puede entender un científico si la sigue con fe o no. Sí, hermanos. ¿Y puede explicar cosas profundas de Dios, sí o no? Sí. Los más grandes hombres del ayer, hermanos, uno de ellos Albert Einstein, ¿quién más? Isaac Newton. ¿Qué eran ellos? ¿De qué nacionalidad? Eran judíos. Faraday. Todos ellos, hermanos, en algún momento usan versículos de la Biblia en donde basaron algunas de sus formas de hacer hipótesis de cómo funcionan las cosas. Uno de ellos es la luz, usando, hermanos, el texto de Hebreos 11 que dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se ve, y empieza a buscar de dónde sale, hermanos, la luz. ¿Por qué sucede? Entonces, la realidad es que la Biblia, hermanos, decía por ahí a una persona que aprecio mucho del ministerio, decía: cuando alguien entra en el pensamiento de Dios y tiene conocimientos de ciencia, puede entender cosas maravillosas, pero no hay necesidad de tenerlos. Si no se tiene, se pueden conocer cosas maravillosas. La intención del conocimiento solamente tiene una razón: que el hombre alcance la vida eterna, no tiene otra. El objetivo principal de todo lo que estudiamos tiene un propósito: ¿alcanzar qué? La vida eterna. Conozcamos mucho de ciencia o poco, la intención es que las conductas nos lleven a la vida eterna. Entonces, ya vimos entonces que los huesos los vamos a llevar a un punto simbólico. ¿Por qué se secan? ¿Por qué se dañan? Según el Salmo 35, versículo 3, nos va a mostrar esta parte y después vamos a entrar ya en la parábola para ir revisándola. ¿Qué les dije? Salmo 35, ¿qué? Versículo 3. Dice lo siguiente:
Salmo 35, 38, perdón, Salmo 38, 3. Déjenme ver aquí para no decir algo torpe. Dice el 35.3, sí es 35.3, una disculpa bien grande. ¿Lo tienen? Porque si dijiste, ¿qué ventaja sacarás tú de ello? Y aquí viene la pregunta. Es que estoy en Job, hermanos. Fíjense nada más. Sí, una disculpa, hermanos. Con razón decía, ¿por qué no dice lo que yo leí, anoté en mi cuaderno? Porque estoy en Job. Dice el 38.3, no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira. Es 38.3, perdónenme, es 38.3. No hay sanidad en mi carne a causa de ¿qué? No hay paz, ¿dónde? ¿A causa de qué? ¿Qué daña los huesos? Entonces, el pecado, hermanos, empieza a dañar los huesos. Y si el pecado no se confiesa, porque el pecado no es contundente, no nos va a destruir si seguimos el proceso que Dios propuso de confesarlo, restituir y arrepentirnos y transformarnos. Pero cuando dice que el pecado daña, dice Salmo 32. Ahora voy a tener mucho cuidado de no estar en otro libro. Dice el Salmo 32. Versículo 3, y una vez que ese pecado no sale, que no lo confieso, que no lo razono, no lo digiero, al contrario, lo retengo y lo sigo repitiendo, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Mientras callé, ¿qué le pasa a mis huesos? Se envejecieron mis huesos, ¿y qué empieza a suceder? Dice, ¿en gemir qué? Todo el día. Entonces, mientras ese pecado no sale de mí, no lo confieso, no le doy forma, no le pongo nombre, entonces empiezan a envejecer mis huesos. Y ahí empieza esa parte en donde se empiezan a secar. De tal manera, hermanos, ¿y por qué se empiezan a secar? Porque contrario a lo que estamos leyendo en Proverbios capítulo 3, vamos a ver cómo se mantienen esos huesos. Estamos hablando de la parte simbólica de un ser humano, visto como un hueso, porque se ve, Dios está poniendo esta parte simbólica y está viendo como a su pueblo Israel como huesos secos, y a cada hueso lo está viendo como un ser humano. Entonces nosotros, dice Proverbios 3, versículo 8, 7 y 8. No seas sabio en qué. Teme a Jehová, porque será medicina a tu ombligo. ¿Y qué le vuelve a los huesos? Y tuétano. ¿Qué dijimos qué es el tuétano? La médula, ¿qué? La médula ósea, que hay dos, la amarilla y la roja. Y ahí vuelve el tuétano. Entonces, ¿por qué se secó durante tantos años este maravilloso pueblo? 2520 años. A partir del 606 y hasta 1914. ¿Qué le pasó a un pueblo? No a todo, siempre hubo reliquias, siempre hubo un grupo apartado, como le dijeron a Elías, he dejado para mí 7,000 hombres. Esos no están secos, esos tienen médula, mucha médula. Pero no todos vivieron esto. ¿Cuál fue la razón? Una de ellos es la incredulidad. El pecado
es verdad, pero a ver, levante la mano, ¿quién de aquí no hemos pecado? El inconveniente es cuando no lo reconocemos, cuando no somos capaces de decirme a mí mismo, como hoy decía de manera muy sabia nuestro hermano, el de no reconocer mi condición, no la condición de los hermanos, mi condición. No verme en el espejo, que es la ley de Dios, y observarme qué tan alineado o desalineado estoy delante del Padre Eterno. ¿Cómo está mi ser interior? Ese es el punto que le pasó a Israel. Israel se veía en la ley y como dice Santiago que sucedía. Voy a terminar con esto de Proverbios porque dice entonces, dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Qué le había recomendado David a Salomón? Dice el capítulo 3:1. Hijo mío, no te olvides de qué. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y hizo algo contrario, parte de ese pueblo que va a explicar Dios en Ezequiel, capítulo 37. Entonces, ¿por qué se secan los huesos del ser humano, la parte simbólica espiritual? No por pecar solamente, no. Puedo pecar, lo he hecho, el que está aquí lo he fallado. Pero, ¿qué dice Juan que tengo que hacer para que pese a mis debilidades, deficiencias y errores, no venga esa sequedad? Dice Primera de Juan lo que sigue. Vamos a ver la primera carta que escribe Juan y que es el formato que Dios propuso primero con los corderos, los becerros, los palominos a través del sacerdote físico y el templo, y ahora en Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y nos limpia, ¿de qué? Y nos limpia de toda maldad. Ahora, ¿qué limpia de toda maldad? ¿Qué proceso? El mismo proceso que se produce en los huesos largos, en la médula ósea roja. ¿Qué limpia? La sangre. Por eso la Escritura dice que la sangre de Cristo, ¿qué está haciendo? Nos está limpiando. Pero si el hueso está seco y no la produce, ¿puede limpiar? No, todo el cuerpo se va a empezar a degradar. Y lo vemos como personas. Cuando tenemos esas formas o conductas que son una transgresión a la ley de Dios y no la cambiamos, empieza a haber una degradación en mi persona, visible para todos. Aunque trate de esconderla, es visible. Porque es como el cuerpo cuando tiene una deficiencia vitamínica, es visible la persona, su piel, su energía, su forma de... es visible. Igual cuando alguien tiene conductas que van en contra de las leyes de Dios, son visibles. Pero lo que vemos ahí es como una enfermedad. No se está produciendo sangre. ¿A causa de qué? De que está callando algo, no lo saca. Ahora hay que preguntarse por qué no lo saca. ¿Le da miedo? ¿Lo ha dicho y lo han defraudado? ¿Alguien se ha acercado, hasta un obrero? Hermano, me está pasando esto, y el hermano obrero, en lugar de que busque la medicina que vamos a ver ahorita, lo divulga en una predicación, ¿no? O se lo cuenta a su pareja, esposa, o a uno u otro obrero, y empieza una cosa espantosa. Y entonces esa persona que necesitaba medicamento y un médico a tiempo para que no se secara, ya no quiere decirlo. No sabe cómo resolverlo y tiene la desconfianza, porque a los médicos que se le acercó, ¿qué pasó? La defraudaron o lo defraudaron. Entonces vean toda esta parte de esta estructura que entra en este estudio, que tiene que ver con conductas de vida, aunque tiene muchos datos históricos y son muy importantes y los vamos a ver. Todo esto nos debe de servir para tener conductas de vida que mejoren, que transformen nuestra vida y que ayudemos a transformar la vida de los demás. Entonces, vemos que
La única manera, pese a mis debilidades y errores, que me seque como un hueso seco, es que me calle, que no lo saque, que no lo diga, que no lo trate de resolver. Pero una vez que lo digo, David, hoy lo tocaron a él en el Salmo 32, mi hermano lo tocó, él mismo experimentó este proceso y dice algo muy interesante en el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré, lo que está diciendo primera carta de Juan, y no encubrí mi iniquidad, confesaré, dije contra mí mis rebeliones a Jehová. ¿Y cuál es el efecto? ¿Y tú perdonaste la maldad de qué? Ahí está. Vean qué interesante. Entonces, esta enfermedad, ¿cómo puedo, hermanos, prevenir esta enfermedad de que se me sequen los huesos a nivel espiritual? Alguien me puede decir, no pecando. Salomón dice, no hay hombre en la tierra que siempre haga bien y nunca peque. La realidad es que, decía bien mi hermana, por eso primera de Juan dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Hay pecados de muerte, no de muerte, que tienen que ver a veces hasta con nuestro carácter, ¿sí o no? Que somos desatentos a veces porque no podemos controlarnos a veces en las emociones. Pero somos capaces de decir, pues discúlpame, la verdad es que ya sabes que de repente no alcanzo, perdóname, no es mi intención. Y hasta nos conocemos, ¿sí o no? El hermano que es enérgico, el hermano paciente, el pacífico, el que le gusta la guerra, así como que quiere pelear, pero como cuerpo nos vemos perfectos. Porque a ese que le gusta pelear a mí me encanta, porque ese es el que cuando dice, hermano, va a haber un protemplo, claro, yo estoy, y es el primero que llega, ¿verdad? Entonces yo no veo que él sea como Pedro, como Juan, como Jacobo, así enérgico y como dicen por allá, entrones, ¿no? No lo veo mal, sino lo veo, digo, cualquier proyecto que se haga va a estar ahí. Pero veo otro que le gusta estudiar y es el que guía a estos, ¿no? Que dice, hermanos, sí, pero calmen el ímpetu, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, todos tienen algo extraordinario que aportan cuando, con estos ojos, no con estos, vemos sus cualidades, hermanas, hermanos, jóvenes, adolescentes, nuestros hermanos de larga edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que pecado es muy probable que haya hasta cuando ya estemos a punto de caer ¿a dónde? A la tierra. No es lo normal. Quisiéramos que no lo hubiera. ¿A quién le gusta pecar? A realidad a nadie, hermanos. A nadie, porque sabemos las consecuencias. Aunque no sea de muerte espiritual, sabemos que la consecuencia sí viene. ¿A David le gustaba pecar? ¿Y lo hizo? ¿Y pagó las consecuencias? Nosotros no nos gusta, pero cuando se nos sale de las manos, ¿pagamos las consecuencias? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es necesario para que sepamos que la ley es verdad y seamos renovados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo prevengo que se me seque el hueso, los huesos? Cuando falles, confiésalo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Dice, si tú vienes al altar en San Mateo y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él. Ven, escuchemos lo que está diciendo Cristo. Si tú no tienes cuidado de que tu hermano quizá no se ha acercado porque trae algo muy fuerte contra ti, ¿quién se está secando? Aunque tú andes muy a gusto aquí en la iglesia. ¿Quién? ¿Tú o él? ¿De quién quiere Cristo que tengas cuidado? Tú sí vienes a la iglesia, pero están teniendo de los dos. Tú porque estás bien en la iglesia, pero no te habías acordado que lleva semanas, meses y a lo mejor hasta años que el hermano ya no viene aquí por una situación que hubo. Pues que se vaya a Vallejo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que cada hueso se una ¿a qué? Según la parábola. Ese es el propósito de Dios. Y para eso, ¿qué dice Cristo? ¿Vas a tener que ir quién? ¿Él o tú? Tú. Tú vas a tener que ir para que se haga una renovación y para que realmente haya sanidad en el cuerpo de Cristo y ese hueso se una a ese otro hueso. Entonces,
Ahora entonces ya nos está llevando a conductas y nos está permitiendo ver que lo que le pasa a Israel tiene cura. Y esa cura se da hoy, los sábados en especial, porque a veces en la semana, honradamente, ¿quién toma la Biblia y estudia por lo menos 1 hora diaria? O media hora, o agarra el cuaderno de escuela sabática. Una gran mayoría sí, algunos otros no. Pero el sábado, por eso, de tarde a tarde tenemos que dedicarlo a Dios, porque en se está recreando nuestros huesos. Dice, será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos, para que la sangre de Cristo nos siga limpiando ¿de qué? De toda maldad. Porque estudiar esta palabra, hermanos, es como hacernos una transfusión al hombre interior de la sangre ¿de quién? De la sangre de Cristo. Primera de Juan, para que vayamos al texto, hermanos, capítulo 1 nuevamente, y aquí lo dice con claridad, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿entre qué? ¿Qué es comunión? ¿No que esté hueso con hueso? Eso es comunión. Imagínense el cuerpo de Cristo fracturado. ¿Por qué creen que hay tanto dolor cuando está fracturada las localidades o la iglesia misma? ¿Porque se han fracturado un hueso? ¿O han visto una fractura expuesta? Y toquen a alguien que tenga una fractura, agárrenlo y háganle así, ¿ven? ¿Qué creen que hace? Grita. ¿Qué creen que hace un hermano cuando está lastimado, está fracturado? Grita, se descompone. ¿Es malo? No, tiene mucho dolor. Necesita que se le ayude a estabilizarlo. Se necesita vendar, entablillar. Aunque hay una promesa para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la promesa? Hablando de Él físicamente, que no se quebraría, ¿qué? Qué interesante. Si nosotros somos hueso de sus huesos y carne de su carne, lo dice Efesios, no lo digo yo en el capítulo 5, quiere decir que entonces, ¿cuál es la promesa si seguimos esta doctrina? No quebrarás, no vas a quebrar, no es posible que se quiebre ningún hueso del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Y eso entonces nos mete en otro terreno. Por ahí empezaron a buscar el texto. Vamos a leerlo, ¿verdad? Porque a lo mejor eso es importante. Dice, hermanos, Efesios. Vamos a ver Efesios, capítulo 5, versículo 30. Sí, versículo 30 al 32. ¿Lo tienen? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y ¿de qué? Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos. Este misterio grande es, mas yo lo digo esto con respecto a Cristo y ¿a quién? Porque el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia, según 1 de Corintios 12, versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿y qué? Y miembros en parte. Así que, ¿cuál es la promesa si seguimos a Cristo de manera correcta? Y seguirlo, hermanos, pues no es ir caminando, ¿verdad?, tras de algo. Es tener su mente, pensar como Él, hablar como Él y actuar como Él en la medida de nuestras fuerzas y de nuestra renovación. No vas a ser quebrado jamás. ¿Por qué no? Porque lo dice la Biblia. ¿No quebraréis qué? Hueso suyo. ¿Habrá alguien en la iglesia que se seque si sigue esta doctrina hasta el final de su vida? No podrá. Porque mientras estas leyes que están acá, estos mandamientos, estas leyes, estos preceptos, estos derechos estén en nuestro corazón y forma de vida, dice, serán medicina ¿a dónde? Y tuétano a tus huesos. Y entonces esto nos lleva a ver una gran diferencia. ¿Cómo es la vida, hermanos, de alguien que tiene esta característica? Bueno, pues entonces vamos a ver esa vida. Dice, hermanos, Isaías capítulo 29, y ya regresamos a la parte triste de los huesos secos. ¿Qué les dije, Isaías qué? 29. Y dice así, versículo 19 y 20. Entonces, cuando se conoce esto y se sigue como un medicamento, como una forma de vida, dice, entonces los humildes, ¿qué les va a pasar?
¿Y los pobres de los hombres se gozarán en quién? Pero vamos a ver la otra parte, una partecita del otro texto. Porque el violento, ¿qué le pasará? Y el escarnecedor, como un hueso escarnecedor, ¿qué? Se secará. Entonces, esto le pasa a una parte de Israel, no siempre a todo Israel, a una parte de Israel. Así como ha sucedido a lo largo de la iglesia. ¿Judas era parte del cuerpo de Cristo o no? ¿Era un hueso del cuerpo? ¿Se secó o no se secó? Sí. ¿Se pudo unir nuevamente al cuerpo? Ya no. ¿Ha pasado a lo largo de la historia con más hombres? ¿Sigue pasando hasta hoy que nos secamos? Me voy a incluir para no caer en la soberbia. ¿Y que corremos el riesgo de separarnos del cuerpo como huesos secos y quedar muertos para siempre? Sí. Y la razón es que se nos olvide ¿qué? La ley de Dios. Y la ley de Dios se resume en 2 mandamientos básicos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, poder y fuerzas, y amarás a tu prójimo. Pero está completo en Levítico. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Por eso nos secamos. Cuando yo me quiero vengar de algo que me hizo algún hermano o alguien de fuera que sigue siendo mi prójimo, dice, no te vengarás, no procures eso, ni guardes rencor. Antes amarás a tu prójimo como ¿qué? Entonces estas 2, hermanos, estas 2 palabras, no te vengues y no guardes rencor, es otra prevención para que no me seque. Porque la envidia, el rencor, pudre los huesos espirituales. ¿Quién ha experimentado envidia, odio, coraje contra alguien, resentimiento? Yo experimenté eso 3 días, hermanos, hace muchos años, hace unos 20 años, a nivel ministerial, porque tuvimos un debate cuando uno apenas empieza a comprender y fue dura la crítica. Entonces, quien entre comillas hizo los comentarios me llenó el corazón así, ¿por qué no me lo dijo a solas? Y lo traía aquí, y es verdad lo que dice la Escritura, me estaba yo pudriendo emocionalmente, como si me ahogara. Y tuve que ponerme por días, hermanos, a hacer oración, y le pedí a Dios, quítamelo. La única manera de quitármelo es que le fui a pedir disculpas al hermano por los pensamientos que tenía contra él. ¿Por qué creen que me dejé de pudrir hasta que fui a pedirle una disculpa si yo pensaba y me hice la víctima que él era el que me había dañado? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Porque lo expresó ese sentir, y como nos está enseñando la Escritura, tenemos que hablar y meditar lo que estamos sintiendo y expresarlo. Amén. ¿Lo dijo David o no? Dice, mientras callé, ¿qué le pasó a mis huesos? Se empezaron a envejecer, a secar. Dice, pero lo confesé, ¿y qué pasó conmigo? Dice, tú me perdonaste. ¿Se han dado cuenta que esa es una dinámica muy interesante de nuestra existencia en la parte más débil de nuestra vida? Que cuando nos hacemos víctimas y pensamos que los demás tienen la culpa, empezamos a podrirnos. Adelante, hermana, ¿quiere opinar? Adelante. Eso justamente, que cuando uno se responsabiliza, vamos a decirlo de otra forma, ¿no? Cuando confesamos, nos estamos responsabilizando de nuestros actos y eso nos ayuda a mejorar. Pero cuando culpamos, ya no mejoramos porque estamos poniendo en los demás la culpa de lo que pasó, ¿no? Entonces, como fue culpa de alguien más, yo qué, ¿no? Entonces justamente yo creo que a eso va, ¿no? El responsabilizarnos, el confesar, es llegar al momento de decir, es que yo hice esto y entonces me puedo corregir. Pero si nada más culpo, pues ¿qué voy a corregir si la culpa es de los demás? Amén. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí. Entonces Israel tuvo esta conducta. Inclusive en el desierto, es una conducta humana recurrente, no solamente de nosotros, es generalizada. En el desierto, ¿a quién culpaba de no tener comida, no tener agua, no tener carne? ¿A quién? Pero directamente, ¿de quién se quejaba? Cuando se quejaba de Moisés. Y cuando una persona vive quejándose de su trabajo, de su patrón, de su empleado, de su país, de lo que gana, de lo que come, de su iglesia, de su localidad, ¿qué creen que pasa con ese hombre?
con ese pobre Julio Silva? Se está secando, se está pudriendo por dentro. Toda la médula amarilla y la roja se está secando hasta que quede hueco totalmente, y eso es un hueso, ¿qué? Seco. Pues así pasó con Israel. Por eso vamos a ver estos conceptos sencillos. Déjenme entrar ahora aquí al tema, en donde vamos a ver, hermanos, Segunda de Reyes 17, 16, 18, una conducta, hermanos, que alcanzó tales dimensiones. Segunda de Reyes, ¿qué les dije? 17, ¿verdad? Del verso 16 al 18. Dice así. Segunda de Reyes 17, 16, 18. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Vean qué interesante. Dejaron todos, ¿qué? No dice dejaron algunos. ¿Qué dice ahí? Por eso es perfecta la parábola en Ezequiel 37. Estaban secos, y dice, hasta para reafirmar, dice, y secos en gran manera. Quiere decir que no había ya nada en su mente de Dios. Ya no había nada en su mente. Eso nos pasa, hermanos, cuando nos enojamos y el enojo se vuelve ira contra alguien. En esos 5 minutos, 10 minutos, un día, un mes, en ese momento no tengo ni un mandamiento en la mente que me permita reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? Le pasó a Israel. Sigue diciendo. ¿Qué versículo estoy leyendo? 16. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse, que este es el efecto de dejar, vaciadizos, 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército de ¿qué? ¿Y a quién sirvieron? Y por si fuera poco, dice el 17, e hicieron pasar ¿a quién? Y diéronse adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en los ojos de Jehová, provocándole ¿a qué? A ira. Esta es la parte de por qué dice Ezequiel que estaban secos ¿en qué? En gran manera. Vamos a regresar a la parábola, Ezequiel 37, y pónganle un separador. Y vamos viendo esta narración maravillosa del profeta. Verso 1. Y la mano de Jehová fue sobre mí, sacóme en espíritu de Jehová, púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. ¿Qué es campo? Es el mundo. ¿Dónde dice eso? En San Mateo 13, versículo 38. Lo dice Cristo luego empezando el texto. Dice, ¿y el campo? Vamos a verlo para que lo tengamos. San Mateo, ¿qué les dije? 13:38. 13:38. Espero no equivocarme. Una disculpa, hermanos. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, ¿qué es el campo? ¿Dónde ve esos huesos? En el mundo, están esparcidos. ¿Y qué dice que son esos huesos? Ya lo escuchamos adelante en la parábola. Dice, ellos son el pueblo ¿de qué? El pueblo de Israel. Entonces sigue diciendo el versículo 2, e hízome pasar cerca de ellos todo alrededor, y aquí que eran muy muchos sobre el haz del campo. Y por cierto, ¿cómo? Secos en gran manera. ¿Ya entendimos por qué estaban secos? ¿Sí? Porque ya no había palabra de ¿quién? Palabra de Dios. Dice que ya ninguno. Parece extraordinario, pero cuando nos salimos de la iglesia, hermanos, y nos vamos al mundo, se cumple esto que le pasó a Israel también. Ya no traemos en la mente ¿qué? Ninguno de los mandamientos. Ya no diferenciamos entre si es un alimento limpio o no es, si me conviene hacer esto o no. Como le pasó al hijo pródigo. Empezamos a vivir perdidamente y a malgastar, porque se malgasta mi salud física, empiezo a malgastar mi salud emocional, empiezo a malgastar mi salud espiritual, hasta que me quedo en la miseria. Se me acabó la salud espiritual, esa que hacía que cuando tenía problemas gigantes, fuertes, poderosos, enfermedades, necesidades, me arrodillaba, le decía a mis hermanos, por favor ayúdenme a orar, igualito que Samson antes de
de hacer cosas que no, salimos de las cosas porque Dios nos da ese espíritu para mostrar, dice, haz esto. Y le diga, ay, gracias Padre, gracias. Ahora haz esto. Y salimos. Cuando hay esa salud espiritual. Y esa salud espiritual nos da una salud emocional inigualable. Porque controlamos nuestras emociones. Somos capaces de templarnos, de molestarnos y decir, no va a decir nada ahorita porque esto no va a estar bien. Y eso hace que vivamos una vida emocional también estable en todos los terrenos. Y físicamente eso impacta, ¿están de acuerdo? Porque lo dice Salomón. La sabiduría, según Salomón en Eclesiastés 8:1, hace relucir el rostro y hace que se mude, que cambie la tosquedad de nuestro semblante, como el de Caín. ¿Cómo andaba Caín todos los días? ¿Qué le dice Jehová? ¿Por qué estás enojado todos los días? Y el mismo Dios le contesta, si hicieras bien. Pero ¿y si haces mal? Pues así vas a vivir enojado toda la vida. Entonces, el tener bien nuestro espíritu hace que el alma esté bien y que físicamente, ¿cómo nos veamos? Nos veamos bien. Por esa razón, entonces, volvemos otra vez. Por eso lo que dice la Escritura no es simbólico solamente, también es literal. Cuando guardamos los mandamientos y las leyes de Dios serán medicina a tu ombligo y no medicina de esa que venden en la farmacia, no. Y va a ser tuétano, ¿a qué? A tus huesos. Y entonces regresamos a Ezequiel, capítulo 37, y dice, amados hermanos, el versículo 3. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4. Díjome, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Lo primero que debe de hacer Julio Silva, si se llegase a secar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oír palabra ¿de quién? De Jehová. Julio Silva no se va a levantar de apapachos, de buenos deseos, de no te preocupes, vas a estar bien. Eso no sirve, hermanos. Para levantar al hombre interior, para sanar los huesos secos, la médula espiritual, vamos a decir, la médula ósea espiritual, para que vuelva a fluir la sangre, necesita escuchar palabra ¿de qué? De Jehová. Si no, de lo contrario, no hay manera. No hay manera. Porque lo único que despierta la conciencia humana es la palabra de nuestro Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 4 dice que cuando alguien escucha esta palabra y le pone toda la atención, vamos a ver Deuteronomio ¿qué? Entonces vive. Vean lo que dice la Escritura. Es capítulo 5, versículo 24. Deuteronomio 5, verso 24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Cómo nos mostró su gloria y su grandeza, hermanos? A Israel, ¿cómo se la mostró en el monte Sinaí? Podemos pensar que por el temblor y el terremoto que se mostró a causa del estruendo de su voz, pero la realidad de su gloria y su grandeza está plasmada en las leyes. La única manera de comprobar eso es guardarlas. Cuando las guardamos, en la medida de las fuerzas, nuestra vida cambia radicalmente, en todos los sentidos. Y nos damos cuenta, hermanos, que entonces esas leyes no son otra cosa que un manual de cómo funciona la existencia, no solamente humana, sino divina. Porque estas leyes son para el humano, pero también son para las huestes celestiales. Pero también es para el universo, pero también es para los mares, también son para las plantas. Las leyes están en todo. Por eso cuando guardamos las leyes o nos enseña Dios a través de Cristo a guardarla, nos alineamos con el que hizo todas las cosas. Y por eso dice, y te vendrán todas estas bendiciones, ¿y qué? Y te van a alcanzar, como si va corriendo alguien y nos va diciendo, pues ahí te va salud, y un buen trabajo, y buenos hijos, y una maravillosa mujer, y un buen matrimonio, una extraordinaria suegra. A ver, ¿por qué se rieron cuando dije extraordinaria suegra? Si eso es lo verdadero. Nuestras suegras de los hijos de Dios nos aman como a hijos. Y más que a hijos, hermanos.
Mi mujer hace dice una frase luego con mi suegra, dice, ¿lo quieres más que a mí? Y yo digo, sí. ¿O no es verdad eso? Yo no estoy diciendo mentiras, esta es una realidad de la vida, pero si no las guardo, entonces dice la otra parte, y ahí sí tendríamos que preocuparnos más que reírnos. Te vendrán todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Y no te va a alcanzar una suegra que te quiera como a madre, te va a alcanzar una suegra que te vea como el peor enemigo. ¿O no? O la esposa que te va a ver como el peor enemigo, o el marido. Y dice Deuteronomio, y los chiquitos, que cuando eran niños no querías ni que tocara su pie, de la pureza que tenían, cuando crezcan te van a ver con ojos de enemigo. No te van a ver con respeto ni honra. Y eso no es lo que Dios deseaba, como a veces dicen las gentes. Pues es que Dios así quería que fuera. ¿Ustedes creen que eso es una realidad? Pues eso no es cierto. Él no quiere eso. Por eso esta parábola, pues, si la traspolamos a nuestra vida, nos empieza a hacer reflexionar, ¿sí o no? Ah, caray, esto no es una parábola cualquiera. Esto me muestra la vida de Israel y me muestra mi vida. Y también me ayuda a reflexionar. Si no estoy en esta condición, ¿habrá alguien en mi vida que sí lo esté? ¿Dentro de mi familia? ¿Fuera de ella? ¿Dentro de la iglesia? ¿Fuera de ella? A quien pueda compartirle, no como si lo supiera todo, sino como quien ha pasado cosas bien difíciles y Dios me ha ayudado a salir. Y la respuesta es sí. Por eso regresamos, hermanos, a Ezequiel capítulo 37 y dice el versículo 5. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, para que vuelvan a vivir estos huesos, ¿qué tiene que entrar en ellos? ¿Y cómo podría entrar ese espíritu? ¿Se vende ese espíritu, hermanos? Porque la mitad de las vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes, la mitad sí quiso ir a comprarlo. ¿Sí se acuerdan o no? Pero ya cuando regresaron, ¿qué pasó con la puerta? Ya no había. Y en Hechos de los Apóstoles 8, Simón, un hombre que se bautizó en la iglesia, ve que el Espíritu se da por la imposición y dice, les ofrezco dinero, denme esa capacidad. Y Pedro le dice, no tienes parte ni suerte con nosotros. Si tú piensas que eso se compra, tienes un problema. Entonces, ¿cómo se da el Espíritu? Es un regalo que está en Hechos 5:32. Esto es lo único que tenemos que hacer siempre como iglesia para que ese Espíritu nos acompañe en la mañana nada más, en la noche, una semana. No, la promesa de Cristo, Él estará con ustedes para siempre. Te duermes con Él, te levantas con Él, sales a trabajar con Él, abrazas a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a la iglesia vas con Él, vas a la escuela con Él, cuando pides trabajo Él está contigo, cuando desempeñas está contigo, cuando te enfrentas a grandes dificultades Él sigue contigo. Es la razón de su existencia, cuidarte y llevarte a la tierra prometida. Y lo único que tenemos que hacer para obtenerlo es, ¿a dónde les dije? ¿En Hechos qué? 5:32, que dice así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quién, hermanos. ¿A quién le da Dios el Espíritu? Entonces, ¿es un regalo? Sí, es un regalo. Y ahí vamos a la parte humana, hermanos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando son obedientes, cuando cumplen, sacrificados, que siempre nos están honrando, siempre están pensando en nosotros? ¿Qué hacemos con ellos? Pues ya no sabemos ni qué hacer para darles lo que necesitan, ¿sí o no? Pues Dios, como decía mi hermano en la escuela, siendo mucho más inmenso que nosotros, perfecto, pues cuánto no hace, hermanos, cuando lo agradamos. Y nos da lo más importante que debe de tener cualquier ser, joven, adulto, niño. ¿Qué nos da? Ya nos dio la vida. Nos da la vida, la palabra, para que la discernamos y voluntariamente la pongamos por obra, y nos da un regalo. Dice, bueno, entonces ahora sí te voy a dar, ¿qué? Mi espíritu. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice Cristo?
No todo el que me dice, sino quién va a entrar. Imagínense que nosotros tenemos nuestro trabajo y todos los días adulamos al patrón. No, patrón, usted es lo máximo. ¿Por qué entro a las 8 y llego a las 11? Y al otro día, no, usted es el mejor patrón. ¿Cuánto voy a durar así? Pues yo creo que la primera semana y acaso, ¿verdad? Porque el patrón me va a meter a su oficina y va a decir, déjame de decirte eso. La mejor manera de que reconozcas y que agradezcas que te doy trabajo es que llegues a tus horas, te vayas y cumplas con lo que yo quiero y si puedes un poquito más. No me adules. Dios tampoco le gusta que lo adulemos. ¿Qué le gusta a Dios? Que lo obedezcamos. Porque el obedecer, que dice 1 Samuel 15:22, es mucho mejor que todo aquello que en nuestra imaginación pensamos que le agrada. Entonces regresamos a Ezequiel capítulo ¿qué? 37. Dice el verso, ¿cómo se nos da el Espíritu entonces? Por obedecer. Es un regalo por obediencia, hermanos. Así que cuando digamos, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, escuchemos una vocecita que Él dice, hijo, no me obedezcas. O en positivo, hijo, obedéceme. ¿No quieres que te lo quite? No, obedéceme nada más. Es todo, no tienes que hacer otra cosa. Solo obedece. Y ya. Sigue el verso ¿qué? 6. Y ahora viene, y pondré nervios sobre ¿qué? ¿Para qué sirven los nervios? Le llamamos el aparato nervioso, ¿verdad? Y el aparato nervioso se divide en dos. El central, que es el cerebro, y la parte que recorre nuestra médula ósea, hasta aquí, hasta esta parte. Es ahí donde se dan todas las órdenes. ¿De qué da las órdenes mi cerebro? De lo que le he metido, de lo que he leído, de lo que he estudiado, de lo que he aprendido de mis hermanos, de toda la ciencia divina y de también la humana. Basado en eso da órdenes y de lo que ya está programado. Y los demás que llegan hasta mis pies, mis dedos, sirve para sentir. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien seco como yo quiere volver a la vida? Necesita arrepentirse. Pero para arrepentirse, ¿qué tengo que hacer? Debo de sentir lo que hice mal. No debo solo de decir, debo de sentir ese pesar. ¿Se acuerdan de la fiesta de las expiaciones? ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Dice, te vas a afligir, te tienes que afligir. Por eso tenían un día de ayuno y se tenía que afligir su alma. Y dice ahí, y el que no se afligiere será cortado ¿de qué? ¿Por qué si no te afliges serás cortado? Porque si no te afliges por el daño que le hiciste a la hermana y que le sigues haciendo, ¿qué está pasando con ese hueso? Te vas a secar. Entonces los nervios son para que sientas primero el arrepentimiento y unas ganas profundas de cambiar. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que está ahí, me lo imagino en la sauda de los puercos, en el corral. El alimento de los puercos se tira ahí en el piso, porque los puercos no tienen papilas gustativas y ellos se comen aunque esté batido de lo que sea. Imagínense al hijo ya sin conciencia queriéndose comer eso. Cuando estaba en la casa del padre llegaba a algún restaurante y decía, estoy hablando en una figura, decía, ¿tiene de res? ¿O pollo? ¿O pescado que no tenga escama? Eso es tener conciencia, vivir en la casa del padre. Pero ahí llego y no importa, dámelo. Y lo mismo, la alimentación física, la emocional. Recibo humillaciones, gritos, ofensas y quiero seguir ahí. Me está alimentando, me están destruyendo. Pues es que Cristo dijo que pusiera la otra mejilla. ¿Sí será cierto eso? ¿Tengo que dejar que me destruyan? ¿Qué tengo que hacer? No, Jesucristo no se dejó destruir, Jesucristo tenía un propósito por su muerte. ¿Cuál era? Restaurar al que lo estaba destruyendo. Si yo solo me estoy dejando destruir y no estoy restaurando a esa persona, no estoy poniendo los medios para que mejore, ¿qué creen? Eso no es cristianismo. Estoy haciendo algo incorrecto. Si me voy a dejar lastimar, porque Cristo me ha enseñado a no contestar, es porque voy a buscar los medios de restaurar a esa persona. Pero si no lo estoy haciendo, no estoy cumpliendo con el mandamiento.
A veces malentendemos esta parte de que pon la mejilla y pon la otra y pon la otra y pon la otra. Sí, cuando estás restaurando, no cuando no lo estamos haciendo. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, viene la parte entonces en la que esa conciencia que tenía el hijo, o tenemos los hijos, de escoger lo que comemos física, emocional y espiritualmente, llega el momento en que ya no. Ya lo que está en el internet, ¿de quién es? De tal denominación, pero está bien bonito y me lo como. Y como de todo. Ya no distingo al verdadero cordero del que tiene cuernos y habla como qué. ¿El dragón se come? No. Pero la única manera de discernir que no es cordero es que tenga yo conocimiento. Papilas gustativas espirituales, como decía Job, el oído prueba ¿qué? Las palabras, así como ¿qué? Gusta las cosas. Entonces el hijo pródigo es un hueso seco, por eso lo voy a tocar. Ya se secó. También ahí ya se le había olvidado todo. Esto va por la parte de la maravilla de Dios. Ya tiene tales condiciones que ya se quiere comer lo que está ahí batido. Y de repente vuelve en sí. Nervios. Por eso dice, te voy a dar ¿qué? Nervios. Para que sientas y vuelvas a recapacitar a partir del sentimiento de ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre, ¿qué dice el hijo pródigo? ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí, ¿qué le estaba pasando a él? Y yo me estoy muriendo de hambre y estoy a punto de comer algo que no es para mí. Dice, bueno, me voy a levantar y voy a regresar ¿con quién? Y voy a regresar con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. ¿Y qué está pasando con esos nervios? Él está sintiendo realmente arrepentimiento, él quiere un cambio. Por eso un hueso seco sin nervios, ¿puede llegar a eso? No, no puede. Por eso dice, te voy a dar nervios. Y ahí estamos viendo cómo afecta tener nervios y no tenerlos. Por eso también Pablo en Romanos 6 dice, ¿qué te queda de aquellas cosas de las cuales hoy te avergüenzas? Y sí, antes de venir a la iglesia, los que no nacimos en este precioso lugar, nos acordamos de nuestra pasada manera de vivir y decimos, o sea, ¿en qué momento pude haber hecho eso? Pero eso no me lleva sino a entender a las personas que están en estos momentos como yo, a entender a todo el mundo gentil. Y en lugar de hablar mal de ellos, decir, otra vez los nervios, decir, no son diferentes a mí cuando yo no conocía nada. Entonces, en lugar de hacerles una crítica destructiva, en lugar de lastimarlos, ofenderlos, hacerles juicios horribles, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que hicieron conmigo. Por eso dice la Escritura, y ama al extranjero, porque Jehová ama al extranjero. Por eso nos trajo. Dice, porque acuérdate que tú allá también anduviste. Y eso entonces va para los nervios. Termina diciendo, ya dio nervios, dice verso 6, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. ¿Para qué sirven los músculos? El esqueleto cubre los órganos y nos sirve para estructura. Si no tuviéramos los huesos, ahorita estaríamos derramados como tlaconete, no sé. Vienen los nervios para sentir, luego la carne, los músculos son los que nos permite ¿qué? Movilidad. Ahora no solamente, ya sientes, ¿quieres cambiar? Sí. Ya no solo cambies, ¿qué tienes que hacer según la carta que escribe Pablo en la segunda carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto? Dice, ahora no solamente tengas ganas, ya lo sientes, sí. ¿Cuál es la recomendación? Segunda carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 8, versículo 11. Vean qué consejo de Pablo. ¿Lo tienen? 8:11 de la segunda carta a los Corintios. Ahora pues llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis, ¿en qué?
conforme a lo que. Fíjense que Dios no nos exige más de lo que podemos. Dice, cumple según lo que ¿qué? Lo que tienes. Tampoco te esperes. Hace muchos años conocí a alguien que ya tiene muchos años en la iglesia y cuando llegaban los bautizos siempre me decía, no, es que necesito conocer más. Y le decía, no, porque Dios no te acepta por lo que quieras tener, sino por lo que tienes. Bautízate y tendrás más, porque te va a otorgar el Espíritu y entonces vas a poder comprender cosas que pues, ni yo comprendo. Pero si te quieres esperar a tener el conocimiento pleno para bautizarte, ¿qué crees? Jamás llegará el momento. Pero es solamente una reflexión. Entonces, ¿para qué le da músculos? Ya lo sentiste, ahora hazlo. Y dice después, y os cubriré de piel. ¿Para qué sirve la piel? Para proteger toda la parte interna. Pero aún el cuerpo está muerto. ¿Qué le falta a ese cuerpo? Aunque se levanta, ya tiene nervios, ya tiene nervios, ya tiene carne, ya tiene piel. ¿Qué le falta para vivir? ¿Y qué necesita para que tenga ese espíritu? ¿Lo escuchamos? Oíd palabra de Jehová. ¿Solo oírla? Practicarla. ¿Un día? ¿Todos los días de qué? Nuestra vida. Entonces cierra diciendo esta parte de Ezequiel. Con esto terminamos. Vean lo que dice la Escritura. Dios completa este proceso y dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se llegaron cada uno, ¿qué? Y aquí ya hay, hermanos, ya vemos un reflejo de sanidad. Puede ser que a lo mejor el hermano Julio diga, yo no puedo estar seco. Me sé hartos textos, voy los sábados, fui a la fiesta de las cabañas todos los días. Pero no le hablo a un hermano de la congregación hace meses. ¿Está seco o no está seco? ¿Cómo sabe Julio Silva que está seco y que tiene un problema y que tiene que resolverlo? Porque no se junta ¿qué? Porque no se junta hueso con hueso. ¿Es verdad? ¿Será verdad o no? Bueno, aquí lo plantea así. Entonces, lo primero que se ve en la sanidad es que se empezaron a juntar hueso con ¿qué? Hueso con hueso. Ahora ahí les va el examen, porque todo esto ustedes lo saben. En la profecía de los huesos secos, hermanos, ya vimos por qué. Ya vimos por qué Israel se secó. Ya vimos qué pasó con Israel, qué había en su mente. Desde el 606, que viene, hermanos, Nabucodonosor, ataca a Israel, se lleva partes cautivas porque va a haber 3 cercos. ¿Hasta qué año, hermanos, se va a acabar esos 7 tiempos en los que Israel va a andar en esos grandes problemas de estar seco? Una parte, no todo Israel. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Desde el 606, 2520 años, que son los 7 tiempos que están profetizados en Levítico, capítulo 26, dice, ¿y será que si tú no te arrepientes te voy a castigar cuántas veces? 7 veces más. Y que esos 7 se multiplican por 300, ¿qué? 60, ¿y cuánto nos da? Y se empieza a contabilizar desde el 606 y termina en 1900, ¿qué? 14. ¿Qué inició en 1914? La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es un evento tan importante y la Biblia lo maneja así? Porque a la Primera Guerra Mundial, ahora vamos a la parte histórica, hermanos, pasa algo extraordinario. Inglaterra protege a Israel y propone en 1917, el 2 de noviembre, en un comunicado muy poderoso, que se le dé a Israel, ¿qué, hermanos? Su tierra. Es una cartita pequeñita, hermanos. Cuando la leí dije, esto causó un terremoto social y político. Para mí, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque en 1917 se da este comunicado, pero ¿hasta qué año se va a cumplir esa gran oportunidad de Dios hacia Israel? Hasta 1948.
¿El 14 de qué? Aquí vamos a verlo. 14 de mayo de 1948. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. ¿Qué es un temblor? ¿Por qué se mueve la tierra? Pero a la realidad de manera técnica. El tectonismo, cuando las placas tectónicas, que son las capas de la tierra, se mueven, se generan roces o fracturas y se guarda mucha energía. Y para que esa energía se libere, se generan como vibraciones y a eso le llamamos. Y hubo 2 eventos brutales de la tierra. ¿Cuáles fueron? La primera guerra y la ¿qué? Porque tuvieron que pasar estos 2 ¿qué? Movimientos para que Israel en el 48 ¿qué lograra? Su independencia. Ahora bien, entonces, en este momento, hablando de Israel, ¿Israel ya está vivo o ya es un cuerpo formado, pero aún está muerto? ¿Quién dice que todavía está muerto? No, lo dice Cristo. Sí, la hermana hasta me espantó. Dijo, yo. Dije, ay, ay, ay. No, lo dice Cristo, madre hermana. Vamos a ver San Mateo. ¿Sí nos enseñó algo esta parábola? San Mateo capítulo 24, 28. ¿Lo tienen? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ¿ahí qué? ¿Cuándo creemos que va a suceder esto? ¿Cuándo se van a juntar las águilas en ese cuerpo muerto? ¿En la guerra de qué? Entonces, ¿y eso ya pasó o todavía no? ¿Va a pasar? Entonces, ¿cómo le llama Cristo a ese cuerpo? ¿Un cuerpo qué? Muerto. Y Santiago dice ¿por qué? Santiago 2. ¿A poco no es emocionante la Biblia, hermanos? Mejor que las películas, ¿sí o no? Dice Santiago 2, versículo 26. ¿Lo tienen? Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué? Así también la fe sin obras. Entonces, ¿por qué le llama Cristo, viendo a Israel en esa profecía, cuerpo muerto? Porque aún no tiene ¿qué? Espíritu. ¿Cuándo vendrá ese espíritu a Israel? ¿En qué momento Dios le va a decir? Ahí está. Lo necesitan para reconocer al Mesías. Porque a Cristo no se le puede llamar Señor si no es ¿por qué? Por el Espíritu. Y se los va a dar en el momento más difícil que va a vivir Israel. Dice Zacarías capítulo 12. Vamos a verlo. ¿Y nosotros gozamos de ese Espíritu o no? Hermanos, sí o no es un privilegio ser de la iglesia. Imagínense lo que va a tener que vivir Israel para poder gozar de ese espíritu y nosotros lo tenemos, hermanos. Y la única manera, hermanos, de que me lo quiten, ¿cuál es? Que desobedezca. No hay otra manera, solo es eso. Así que ¿qué tengo que hacer cada día? Obedecer. Esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Sí, es sabernos hartos textos. Pero la verdad es que si nos supiéramos estos y los guardáramos, ¿sería suficiente o no? Sí, hermanos, porque esto es lo que nos lleva ¿a dónde? A las bendiciones en este tiempo y al final, a la vida eterna. Zacarías 12. ¿Cuál es, hermana? Compártamelo, acuérdese. Capítulo 12, exactamente. Vamos a ver el 12. El versículo 8 en adelante. En aquel día Jehová defenderá al morador ¿de dónde? Y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como ¿quién?
y la casa de David como ángeles y como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar a quienes, que a dónde van a ir. ¿De qué evento está hablando? De la guerra del verso 10. Y derramaré sobre la casa de quién y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿A quién? ¿Y a poco no esos nervios ya los van a tener como lo profetizó? ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando sientan lo que pasó? ¿Por qué van a llorar? Porque sus nervios, ¿qué va a pasar con sus nervios? Los van a hacer sentir el dolor de haber tenido al Mesías 2000 años antes, ¿y qué? Y no reconocerlo. Y todavía verle las heridas, ¿y qué les va a decir él? ¿Se irán a sentir mal o no? Habrá una mezcla de dolor y de ¿qué? De alegría y de dolor, no van a saber. Entonces este punto es maravilloso porque hoy nosotros tenemos que vivirlo, porque ellos no lo tienen y nosotros ¿qué? ¿Tenemos nervios? En este momento hemos lastimado a alguien y me siento tan mal para ir a buscarlo, a hablar y decir perdóname. Sí tenemos esas cualidades. ¿Tenemos el cuerpo, los músculos espirituales para ir a buscarlo? ¿Y ese espíritu nos acompaña para sentirnos realmente vivos? Entonces, ¿cuál sería la tarea, hermanos, de esta predicación? Que si hay alguna diferencia, si hice daño a alguien o a alguien no le hice daño, pero siente que se lo hice y hace tiempo que no me quiere hablar o ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice Dios que va a pasar? Si soy un hueso sano, tengo que juntarme con mi otro ¿qué? Si soy un hueso sano y ahorita tengo una diferencia con la persona que acompaña mi vida, que puede ser mi esposa o mi esposo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unirme. ¿Será que sí o que no? Ya nomás contestaron 3, ya hasta me espanté. Pues ya nomás 1, de los 3 1. Bueno, también pasó con Cristo, ¿verdad? Fueron 10 y regresó 1. Pasaba también en la antigüedad. Pues, ¿qué les quiero decir con esto? Que finalmente la Biblia nos enseña una forma de vida y que las profecías, cualquiera que sean, las historias bíblicas se tienen que transformar en información para que, como bien explicó mi hermano Abraham, las conductas de Dios y de su Hijo las podamos imitar. Para eso es la Escritura. Que no la veamos como datos. ¡Ay, qué bonito! Estuvo bien bonito y dieron fechas y ya me las sé de memoria, pero no cambió mi vida. Pero cuando entonces hago mío esto y lo hago parte de mi existencia, me comparo y me analizo y esos nervios me llevan a pensar, tengo que mejorar cosas. Y luego les pongo nombre, ¿qué tengo que mejorar? Ser más paciente, más tolerante, tengo que aprender más a reconocer las virtudes de mis hermanos que estar mirando sus defectos, tengo que aprender a unir más que a separar, a agradecer más que a exigir. Entonces empieza a haber ya cambios en mi vida. Y entonces me empiezo a ver como si trajera una botarga, como un hueso feliz y lleno de tuétanos. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la muestra? Que ya me estoy allegando ¿a quién? A los demás. ¿No me gusta entrar a la femenil? ¡Ay, cuidado! Cuidado porque eso marca que por ahí está seco algo. ¿Sí o no? Ah, los varones, no. No, la parábola dice que cuando Israel se sane, la muestra es que ¿qué? Que se están uniendo. ¿Sí queda claro? Entonces hoy todos los varones vamos a estar en la varonil. ¿Y todas las mujeres en la femenil? ¿Sí o no? Pues claro, porque somos un cuerpo con espíritu, ¿sí o no? Y eso les va a dar una proyección a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y verán que este cuerpo está bien unido. ¿Y qué van a procurar ellos cuando ya no estemos? Hacer lo mismo. Así que, pues esto ha sido todo. Agradezco su paciencia y sus apoyos. Dios los siga bendiciendo. Paz a vosotros.